visión de algunos aspectos de cómo se pensó la democracia en la Constitución del 49 y cómo creo que se debería pensar una idea de democracia desde una perspectiva de izquierdas o nacional y popular, para vincular esos dos conceptos que no sé si son equivalentes, calculo que no. ¿Y por qué me parece que es interesante, digamos, tratar de revisar cómo se pensó la democracia en ese momento a la luz de una perspectiva de izquierdas o nacional y popular? Porque me parece que América Latina trajo una novedad a partir de los años 2000, que es que varios sectores o de izquierdas, nacionales y populares, empezaron a articular sus demandas en términos de derechos y en términos de asambleas constituyentes, tanto en Venezuela, pero sobre todo en Ecuador y fundamentalmente en Bolivia. Los sectores más postergados empezaron a concebir que sus demandas solo podían ser resueltas por asambleas constituyentes. Y este es un problema porque, en general, el constitucionalismo no suele tener una perspectiva de izquierdas o nacional y popular, con lo cual no hay muchas ideas de cómo pensar una constitución nacional y popular o de izquierdas. Y por el otro lado, los sectores más vinculados a la izquierda o a las tradiciones nacionales y populares no han prestado demasiada atención en los aspectos jurídicos o los aspectos vinculados a cómo pensar las instituciones y las instituciones democráticas. Entonces me parece que leer la Constitución en esa clave tiene que ver con esto, ¿no? Como no tenemos teoría constitucional de izquierdas o nacionales y populares, o no tenemos teorías de izquierdas, nacionales y populares que piensen la Constitución, una herramienta para resolver ese vacío es apelar a la historia, en este caso a la historia de la Constitución del 49. Yo voy a evaluar cómo se pensó la democracia en la Constitución del 49 de acuerdo a tres criterios que por ahora no los estoy pensando como normativos, pero quizás en algún momento sí. La primera es pensar una asamblea constituyente escandalosamente democrática. La segunda es pensar una idea de democracia como democratización. Y la tercera es pensar una idea de democracia sin privilegios. La idea de democracia como escándalo está en la lectura que hace un autor francés contemporáneo, que se llama Jacques Rancière, un texto que se llama El odio a la democracia, del 2004, donde, para decirlo en términos muy sencillos, él hace una lectura de Leyes de Platón, donde él dice, bueno, en Leyes de Platón lo que hay es una discusión sobre cuáles son los fundamentos para gobernar, cuáles son los títulos que necesitamos para gobernar. Y en esa discusión, el ateniense, que es el protagonista de ese diálogo, es el único diálogo en el cual Sócrates no es el protagonista, él dice, bueno, en general los títulos son o los vinculados a la pertenencia familiar, o sea, aquello que fundamenta gobernar es ser propio de una tradición familiar. La otra es tener algún tipo de conocimiento. Y la última, el último título para gobernar es el azar. Ahora, el azar es un escándalo, ¿sí? Digamos, que gobierne cualquiera genera un escándalo para aquellos que se creen con la atribución para gobernar porque pertenecen a determinada élite o porque tienen cierto conocimiento. La democracia en ese texto, en Leyes, es el gobierno de cualquiera, ¿sí? La democracia no es el gobierno de los mejores, esa es la aristocracia, no es el gobierno de los ricos. La democracia es que cualquiera pueda gobernar, y esto genera un escándalo para los sectores que creen que tienen fundamentos para gobernar, ¿sí? La democracia es, en algún sentido, un gobierno sin fundamentos o un gobierno que se basa en un título que se anula a sí mismo. Esto en general aparece, ¿no? Digamos, es un escándalo en los 40 que los cabecitas negras quieran gobernar, es un escándalo que un indio como Evo Morales quiera gobernar, o es un escándalo que las pibas con pañuelos verdes de 16 años opinen de política. Sí, digamos, en general, cuando aparece esto, ¿no? De que cualquiera puede gobernar o cualquiera puede opinar, genera cierto escándalo. Y a mí lo que me parece es que una perspectiva nacional y popular o de izquierdas de cómo pensar una asamblea constituyente la tiene que pensar como escandalosamente democrática, ¿sí? En la que participen de esa asamblea los que generan escándalo. En la Constitución, en los debates de la Constitución del 49, algo de esto aparece, ¿sí? No, digamos, no es una cuestión mayoritaria, la mayoría de quienes participan tienen título de abogado, incluso algunos son jueces, pero tanto en el debate de la ley 13233, que fue la que habilitó la necesidad de la reforma, cuanto en los debates de la Asamblea Constituyente, sí aparece un poco esta idea de, bueno, este no es un proceso de reforma que se pensó en el marco de un seminario, ¿no?
como dice el convencional constituyente Martín, es una constitución con sabor proletario, ¿sí? En el debate en el Senado, el ministro del Interior decía, es una constitución que nace de las calles. Y en el marco de la Asamblea Constituyente aparece un poco esta idea de, bueno, yo no soy abogado, yo no soy jurista, yo no tengo título para opinar, pero por primera vez estoy opinando de esto, ¿sí? Y esto es algo que también aparece mucho en un proceso que a mí me gusta muchísimo más, que es el caso boliviano, donde aparece mucho esto, ¿no? Bueno, estamos acá quienes no teníamos nunca la posibilidad de haber estado. Hay una anécdota que para mí es muy gráfica, que cuenta Salvador Schlavenson en un libro que se llama El nacimiento del Estado Plurinacional, que el tipo dice, bueno, el 6 de agosto del 2006, cuando se inicia la Asamblea Constituyente en Bolivia, hay dos cholas ahí conversando en la calle, la fuerza de seguridad dice, bueno, córranse que vienen los constituyentes, y las dos cholas sí ya sabemos porque nosotros dos somos constituyentes. Esa idea, ¿sí? Ese escándalo de quienes no han participado, no tienen títulos para participar, me parece que es una de las variables que tenemos que pensar para pensar una constituyente o de izquierdas o nacional y popular, y me parece que en ese sentido la Constitución del 49 deja algunas enseñanzas, ¿sí? Aparece de modo recurrente esta idea de yo no tengo título de abogado, soy simplemente un obrero, pero siendo un obrero puedo opinar sobre cómo debería ser un texto constitucional. En ese punto, quienes nunca habían estado y tampoco estuvieron en la Convención del 49 fueron las mujeres. Sí, digamos, la ley 13.010, que es la que habilita el voto de las mujeres, contemplaba que el proyecto o la ley tenía que ser reglamentada a los 18 meses como máximo, con posibilidad de 6 meses de prórroga, y la Asamblea del 49 se hace a los 17 meses, la ley no estaba reglamentada, con lo cual no hay participación de mujeres en esa asamblea, y claramente ese es uno de los problemas. El segundo criterio que me parece que tiene que tener una idea de democracia, o mejor dicho, de constitución democrática en términos nacionales y populares o de izquierda, es pensar la democracia como democratización. La idea de democracia como democratización, digamos, tiene una pata en una idea que plantea Nico Pulanzas en un libro del 78, que se llama Estado, Poder y Socialismo, donde el tipo dice que la tarea no es la destrucción del Estado, no es la destrucción de la democracia representativa, como sería la tradición del marxismo, sino que debería ser más bien una idea de democratizar la democracia representativa y vincular las instituciones de la democracia representativa a las instituciones de base, ¿sí? Entonces, esa sería la idea de socialismo democrático de Pulanzas, que se vincula, creo, en parte con una idea de democracia como resistencia o democracia como revolución que plantea Antonio Negri, ¿no? Él dice, bueno, con la palabra democracia tenemos una ambivalencia. Democracia es tanto un régimen de gobierno como el conjunto de acciones para que ese régimen de gobierno sea lo menos oligárquico posible. Entonces, a mí me parece que una idea nacional y popular, una idea de izquierdas de cómo pensar la democracia, tiene que ver con esto, con hacer cada vez más democráticas las instituciones representativas y sobre todo con vincular esas instituciones representativas a las organizaciones democráticas de base. A otras organizaciones, que pueden ser los sindicatos, las organizaciones sociales, los movimientos de mujeres, que dialoguen institucionalmente con la matriz estatal. Y yo creo que en esta idea de pensar la democracia como democratización, la Constitución del 49 no ofrece cosas para nada interesantes. En general, la discusión sobre la democracia en la Constitución del 49 aparece con la idea de habilitar la reelección presidencial. Hay el radicalismo, dice que eso habilita una especie de presidencialismo autocrático y un par de cosas que no deberían tener demasiado sustento teórico. Y el peronismo dice dos cosas, básicamente. Una de las cosas que dice es que si la democracia es el gobierno del pueblo, el pueblo no debe tener límites para elegir a quien quiera. Y el segundo argumento del peronismo es básicamente que para hacerle frente a ciertos poderes fácticos fuertes es necesario tener un Estado fuerte, y para tener un Estado fuerte necesitamos tener un presidencialismo fuerte. Yo creo que la discusión del presidencialismo y de los liderazgos fuertes en los procesos populares es un tema que tenemos que abordar, no voy a decir sobre eso, pero me parece que el gran problema no ha sido ese, sino el gran problema fue no haber sido o no haber pensado, más allá de la cuestión de si habilitamos o no la reelección presidencial indefinida, es si hacemos un Estado fuerte con las organizaciones populares adentro. Ese fue el gran problema que creo que tuvo el peronismo en ese momento de cómo pensar la idea de Estado fuerte y de democracia.
digamos, hacer un Estado democrático con las organizaciones sociales adentro del Estado o vinculando al Estado con las organizaciones sociales, eso no es quitarle fuerza al Estado, sino que es democratizarlo. Y haciéndolo al mismo tiempo más potente frente a esas corporaciones. Sobre la cuestión de los liderazgos, ¿cómo te digo? Sobre la cuestión de los liderazgos, que algo planteó el profesor, con esa voy a hacer un pequeño paréntesis, porque en general, sobre todo en esta facultad, el presidencialismo es como mala palabra, y los liderazgos fuertes también. Yo insisto, eso creo que merece una discusión. Yo lo que creo es que, digamos, la fuerte crítica al presidencialismo es una crítica que se debe a la circulación de los textos de Carlos Nino, sobre todo. Y yo creo que los textos de Carlos Nino quizás fueron interesantes en los 80, pero las cosas que dice Nino sobre el presidencialismo carecen de sustento empírico a la luz de lo que pasó en los 90 y los 2000. Voy a ser muy concreto en esto. Lo primero que plantea Nino, retomando los trabajos de Lins, un politólogo español, es que básicamente el problema de los presidencialismos fuertes es que cuando cae el presidente cae todo el sistema político. Eso lo pensó Lins sobre todo para explicar las caídas de los presidentes durante las dictaduras, con un error metodológico muy grosero que Lins no menciona a la Embajada de los Estados Unidos como clave para revisar los procesos de destitución. Pequeño detalle que no menciona, pero más allá de ese pequeño detalle, lo cierto es que si uno revisa la historia de los 90 y de los años 2000, no es cierto que la caída del presidente implica la caída del sistema político. Digamos, los casos de Andrés Pérez en Venezuela, los casos de Mahuad Bucaram y Gutiérrez en Ecuador, el caso de Dilma Rousseff reciente, muestran que hay otro tipo de procesamiento de la inestabilidad política. O sea, no es que el presidente fuerte genera que si cae el presidente cae todo el sistema, porque todos estos hechos históricos, los de Paraguay también muestran que el sistema político latinoamericano procesa de una manera distinta la inestabilidad política, con lo cual el presidente fuerte no genera que si cae el presidente cae todo el sistema. Y el segundo, decía Lins en esos trabajos, es que el presidencialismo no permite coaliciones de gobierno, ¿sí? Es un gobierno poco dialogado y poco consensual. Eso también es falso. ¿Sí? Hay un trabajo muy bueno de un politólogo uruguayo, se llama Daniel Chaschetti. El chabón midió 71 gobiernos entre el 79 y el 2007, y la mayoría son de presidencialismo con el multipartidismo moderado, o sea que necesitan coalición para poder gobernar, y efectivamente esa coalición se da. Con lo cual, a modo de paréntesis, me parece que tenemos que discutir la cuestión de los liderazgos y los presidencialismos en los procesos populares o emancipatorios. Ahora, también tenemos que dejar de ver al presidencialismo como un cuco, tal como estas lecturas la ven. Puede ser un cuco por otras razones, pero claramente no por estas. Entonces, retomando, me parece que el gran problema de la Constitución del 49 fue no tanto haber dotado a Perón de la reelección, sino no haber pensado la democracia como democratización, como un constante proceso de vincular a las instituciones representativas con las organizaciones populares. Y por último, respecto de la idea de democracia como gobierno de los iguales, o la democracia sin privilegios, me parece que ahí hay un punto interesante en la Constitución del 49. Hay un texto de Macpherson que se llama La democracia liberal y su época, que plantea algo así como que hasta la emergencia del capitalismo, la democracia no es el gobierno de la mayoría, sino que la democracia es el gobierno de los iguales o incluso el gobierno de los pobres. ¿Sí? Digamos, tanto en Platón como en Aristóteles, la democracia es sobre todo el gobierno de los pobres, y los pobres son iguales entre sí. Lo que pasa con el capitalismo es que por alguna razón se habilita que la democracia conviva con desigualdad. Y eso me parece que en la Constitución del 49 está fuertemente denunciado. ¿Sí? Digamos, hay toda una crítica al liberalismo en la Constitución del 49, que yo creo que por algunas razones no es del todo justa esa crítica, porque hay una reducción del liberalismo político y del liberalismo económico. Pero sí me parece que hay una idea que es muy interesante, que es que no puede haber democracia con desigualdad. ¿Sí? No podemos pensar, y esto está en Sampaio y está en varios de las intervenciones, que no podemos pensar en una idea de democracia cuando los derechos se transforman en privilegios. Y por eso está esta idea de Sampaio de transformar la democracia liberal en una democracia social. Entonces, para ir cerrando, me parece que si pensamos
un proyecto constitucional, una idea de constitución de una mirada de izquierdas o nacional y popular, deberíamos tener en cuenta estos tres aspectos, ¿sí? La asamblea constituyente escandalosamente democrática, la idea de democracia como democratización y la idea de democracia sin privilegios. Me parece que en el primero y el tercero de los puntos, la Constitución del 49 tiene algunas ofertas interesantes para darnos, porque efectivamente hay quienes participan de esa asamblea sin tener título para hacerlo, y hay una idea de que no puede haber democracia con privilegios. Me parece que lo que no tenemos muchos aspectos interesantes para recuperar es cómo pensar un proyecto constitucional bajo el paradigma de la democracia como democratización. Entonces, si eso no lo tenemos en la historia, quizás sea nuestra responsabilidad pensarlo hacia adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauro. Es un excelente ejemplo de cómo en 16 minutos se pueden decir tantas cosas y tan interesantes. Lo cual me da a mí un minuto brevemente para comentar un par de cosas. Realmente es riquísimo y da para muchísimo. Yo estaba mirando recién, porque no quería meter la pata, Angela Merkel está gobernando desde 2005, Evo Morales desde el 2006. Yo no escuché muchos comentarios con respecto a la prolongación del gobierno de Angela Merkel. ¿Qué pasa? Si nosotros, nuestras sociedades, no voy a meterme acá a plantear el por qué y de dónde viene, pero nuestras sociedades son sociedades fuertemente presidencialistas, con lo cual el peor error que podríamos cometer sería tener un régimen parlamentario en una sociedad presidencialista, porque ahí sí que tendríamos una Angela Merkel sin división de poderes, con lo cual ahí sí correríamos un riesgo muy grave para las instituciones. Eso por un lado. Por otro lado, en el congreso que tuvimos en Mendoza, recordando justamente los 70 años del Congreso Internacional de Filosofía, que varios de los aquí presentes estuvieron allá, recordarán que hubo una discusión muy interesante precisamente sobre lo que vos estabas planteando, porque la comunidad organizada sí está planteado la participación de las organizaciones libres del pueblo dentro de esto, y qué pasó en cambio en la Constitución. Y fue muy interesante un tema que, si bien se abordó en forma pública, como pasa en estos congresos, lo más interesante vino en el almuerzo posterior, con algunos amigos. Recordadme por favor el nombre del filósofo mendocino. Roberto Forari. ¿Roberto? Forari, exactamente, entre otros, gracias, que habían estado estudiando esta temática y donde explicaban por qué la Constitución todavía era más una reforma que una nueva Constitución. Ustedes usan una palabra muy interesante en el prólogo, que es una transformación constitucional. Me gustó mucho esa palabra, porque ni reforma ni nueva constitución. Pero la idea quedó ahí como para que en una nueva constitución sí estos principios contemplados en la comunidad organizada pudieran entrar. Y por último, vos hablás del escándalo de que gobierne cualquiera, y no es precisamente ese el escándalo que se está dando, que está gobernando cualquiera. Entonces, en este sentido, me lleva a disentir con mi querido amigo Sandro. ¿Dónde anda? Bueno, no me gusta disentir con alguien que no está, pero no tengo más remedio que hacerlo. Cuando él planteaba que como peronista no se puede ser objetivo, realmente diciendo y en serio, esto como profesor de metodología durante muchos años en esta casa, hay que distinguir claramente, y esto tiene mucho que ver con lo que vos decías, hay que distinguir claramente entre objeto de estudio material y objeto formal. El objeto de estudio material lo tienen las ciencias físico-naturales, nosotros no tenemos un objeto material de estudio, objeto es objectum, lo que está puesto delante. Lo que nosotros tenemos es un campo de estudio, el campo no solo es ilimitado, sino que nosotros estamos adentro. Con lo cual ahí nadie puede ser objetivo, ni peronista, ni radical, ni liberal. Es absurdo pretender objetividad cuando no hay objeto material. Pero sí hay objeto formal de estudio. Y para acotar bien el objeto formal, lo que tenemos es precisamente la metodología. La metodología nos permite desbrozarnos lo más posible de nuestra ideología para esto. Cuando yo doy estos temas en metodología, lo que hago es básicamente ver más dos temas que a ver se me pasaron por alto. Metodológicamente, digo, ¿no? Que son el pensar desde las víctimas. Si Weber hubiera pensado desde las víctimas, se hubiera dado cuenta que no puedes explicar el surgimiento del capitalismo sin hablar de la mujer, de la esclavitud, de América Latina, etc. Pensar desde las víctimas y pensar lo universal en clave situada.
Me parece que esto vos lo sobrevolaste permanentemente, pero yo simplemente quería verbalizar algo que implícitamente está, y es un problema metodológico, siempre el pensar desde la víctima, porque gobernar cualquiera, desde Trump para abajo, tenemos en nuestra América y en Europa muchísimos ejemplos de que cualquiera gobierna. El problema es el pensar en cualquiera, en un pensar desde la víctima, no en el sentido de la moralina, de yo pienso desde la víctima y por lo tanto soy bueno, sino en un sentido metodológico riguroso, ¿no? Por favor. Muchas gracias, Enrique, gracias, Mauro. Voy a retomar el punto de Enrique en cuanto a los estudios sobre el peronismo y la objetividad. Acá voy a ser autorreferencial. Yo estoy llegando de hacer la parte presencial de una maestría en España y, bueno, amigos constitucionalistas de allá que conocen por ahí los textos de Nino o de otros profesores que han tenido mayor difusión en el extranjero, me preguntaban por qué ustedes le dicen Constitución del 49, ¿qué es lo que pasó? Le digo, no, bueno, le dicen Constitución del 49 por un tema político, pero ¿cuál es la naturaleza jurídica? ¿Es una reforma? Le digo, sí, es una reforma. ¿Y pero por qué los autores serios le dicen la Constitución? Bueno, porque tus autores serios capaz que no son tan serios en este aspecto, pero no te preocupes, que acaba de salir un libro nuevo donde investigadores de los que yo doy fe, que han hecho carreras brillantes en muchos institutos de investigación nacionales y en el extranjero, compilados por el doctor aquí presente, han sacado un libro que se llama La Constitución Maldita y a partir de ahí vas a poder entender todo. Probablemente este es el libro en PDF que más compartí por WhatsApp y eso me llena de una enorme satisfacción, ya que hace muchos años que yo vengo formando parte de equipos de investigación y de comisiones en esta facultad vinculadas al estudio del fenómeno peronista. Quiero agradecer también, no dejar pasar la mención de que el Departamento de Ciencias Sociales siempre ha acompañado esta iniciativa y para entrar en tema y retomar lo que dijo Mauro respecto de la democracia sin privilegios, yo me voy a dirigir más que a los amigos aquí presentes de las distintas disciplinas que ya saben de lo que estamos hablando y podemos discutir en más o en menos alguna cuestión muy puntual. Le voy a hablar a los alumnos para que puedan entender por qué está tan denso el ambiente cuando se hablan estos temas y por qué toda la gente importante que ustedes vieron pasar por esta mesa dice y marca lo importante, el carácter reparador, lo trascendental, el hecho social fuerte que implica que se esté hablando de la reforma constitucional de 1949 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esto tiene una explicación histórica y sociológica muy puntual y tiene que ver con ustedes, que son alumnos de esta casa o alumnos de intercambio, porque parte del fenómeno del ser argentino es que un alumno de intercambio te diga, yo no comprendo este país. Entonces, en honor a ellos, voy a tratar de ensayar una explicación para que los alumnos de la Universidad de Buenos Aires entiendan cuál es su rol histórico y la responsabilidad que tienen de cara al futuro, porque el libro que compiló acá el profesor Mauro Benente es sin duda un libro para el futuro, que es lo que nos corresponde hacer como profesores. Históricamente hay una tensión entre lo popular y lo más excelso de la cultura. Hay una tensión entre la universidad, el ser universitario y el peronismo. Sin embargo, yo vengo aquí a comentar que hay 3 hitos ineludibles de democratización, en el sentido de democracia sin privilegios, de incorporación de sectores populares al saber superior.
que son la reforma universitaria, la gratuidad universitaria y el trato que le dio el peronismo a la universidad, y actualmente, ya en el siglo XXI, las universidades nacionales que se inauguraron en el conurbano. Son 3 hitos históricos de democratización del saber superior a los sectores populares. Sin embargo, si yo le tuviera que comentar a algún alumno extranjero, me va a decir: pero yo tengo entendido que los reformistas y los peronistas son enemigos naturales. No es así, sino que es la historia de un amor que no se dio, o un amor incomprendido quizás. Y si hoy pudiéramos ponerle nombre a esta hora, de lo que está pasando en esta mesa, en esta sala, le podríamos poner que ha llegado la hora de la universidad con función social. Y es una gran responsabilidad para todos nosotros y para ustedes, los alumnos, más que nada. ¿Por qué? Si tenemos que definir el reformismo, fue un movimiento estudiantil allá por junio de 1918 en Córdoba, que no mucho tenía que ver con la situación de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y por qué somos autorreferenciales con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires? Porque hay estudios muy serios que han determinado que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es el ámbito de formación de la clase dirigente política argentina. Probablemente 16 presidentes, no digo 15 porque candidatos presidenciales son egresados de esta casa, casi todos los miembros de la Corte Suprema, por no decir todos, diputados, senadores desde 1821 son egresados de la casa y partícipes de la política. El propio peronismo, si lo tenemos que definir como un fenómeno de posguerra para quedar bien con todas las sensibilidades, que generó un movimiento con doctrina particular vinculada al aristotelismo tomista y proveniente de varias clases sociales y una gran heterogeneidad en sus miembros, no ha sido ajeno a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, porque si bien, por ejemplo, el radicalismo, que es el partido político popular, el primer partido político popular argentino, que es el que gestiona la reforma universitaria del 18, de las aulas de la Facultad de Derecho también sale no solo el radicalismo, sino una derivación nacional y popular que forja, que va a ser la base intelectual del peronismo. Y el peronismo acá en la Facultad de Derecho tenía profesores, tenía intelectuales, tenía alumnos y tenía graduados. Sin embargo, la lógica del profesor Flor de Seibo, haciendo alusión a algo nacional de mala calidad, es algo que heredamos después. ¿Después de qué? De un hecho trascendental. Que sea tan controvertido hablar de universidad y peronismo no tiene razón de ser si no explicamos el otro lado de la moneda, que es un decreto que hubo en el año 56, que es el 4161, de prohibición ideológica del peronismo. Tenemos que decir en esta mesa que decir siquiera la palabra peronismo o referenciar a la Constitución, la reforma constitucional de 1949, era pasible de pena de cárcel. El peronismo estuvo proscripto casi 20 años. Su líder político, el ex general Juan Domingo Perón, estuvo exiliado primero en Panamá, después en España, la misma cantidad de años. La década del 60 y la década del 70 en Argentina fueron particularmente turbulentas, y el golpe de Estado que cancela, que deroga, que interviene, que deja cesante el segundo mandato del presidente Juan Domingo Perón, no solamente prohíbe el peronismo, sino que fusiló gente, se bombardeó la Plaza de Mayo. Esto es algo que pasó, y todo esto genera un montón de sensibilidades y de pasiones. Pasiones que estuvieron encendidas por los sectores estudiantiles universitarios. ¿Qué pasaba con los universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde la reforma universitaria hasta que llega el peronismo?
Eso es algo que ustedes tienen que saber. La reforma universitaria no tiene tanto impacto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires porque en Buenos Aires ya había habido 3 reformas previas o intentos de reforma que democratizaban de alguna manera e incluían a los alumnos en el gobierno de la universidad. Otra cosa para decir es que este movimiento estudiantil, que tuvo un gran alcance en América Latina en cuanto a sus preceptos, estuvo apañado por el presidente de turno en aquel momento, que era el doctor Hipólito Yrigoyen, egresado de esta casa, quien incluso envió un proyecto de plan de estudio para adecuarlo. Sin embargo, en 1930, el primer golpe de Estado del siglo XX que remueve de su cargo al doctor Yrigoyen en su segundo mandato, expulsa de la universidad la representación estudiantil que, les comento, no era tan bienvenida como cierto prejuicio circula actualmente. ¿Por qué? Por ejemplo, el doctor Rivarola, que fue el rector en la época del segundo golpe de Estado, que es el del 43, cuando llega el momento de adecuar la legislación interna de la facultad a la normativa nacional respecto de la reforma estudiantil, dice, bueno, acá no hay mucho que hacer, y es muy simpática esta iniciativa de que los estudiantes tengan voz en el Consejo Académico, que es el órgano de gobierno de la facultad, pero absolutamente innecesario. Así que la representación estudiantil tampoco es que fue inmediata en 1918, sino que aquellos preceptos de la reforma universitaria se fueron desdibujando. Con lo que algunos historiadores llaman la década infame, que fue el gobierno de la concordancia, 13 años que podemos marcar entre el septiembre del 30 y el 43, los centros de estudiantes habían quedado afuera de la facultad, del edificio de la facultad, completamente afuera. Centros de estudiantes que habían iniciado sus tareas en 1905 más o menos. Bueno, llega el golpe del 43, donde finalmente surge una figura política preponderante que va a ser en aquel momento Coronel Perón, que se había dedicado más que nada al sector de los trabajadores. Transforma el Departamento de Trabajo en Secretaría de Trabajo y Previsión, y es por eso que su propio gobierno lo mete preso en la isla Martín García, y después, esto hay que decirlo, el 17 de octubre surge porque la CGT había convocado un paro general para el 18 para que aquellos beneficios laborales que habían negociado con Perón no queden en la nada ahora que Perón estaba preso. Sin embargo, la gente se movilizó sola unas horas antes, y la noche del 17 de octubre es el evento que después será recordado por los simpatizantes peronistas como el Día de la Lealtad, y fiesta cívica durante los gobiernos de Perón. Claro, aquellos alumnos universitarios de esa época, que les cuento, eran poquitos, no es la universidad que ustedes conocen, pública, masiva, llena de gente, donde cada septiembre acá en la facultad hay mesas de todos los colores y los llenan de folletos, que es como una especie de primavera maravillosa. Bueno, no, así no era. Eran poquitos. Y esos poquitos no eran obreros necesariamente. Podría haber algún chico, sí, de alguna condición un poco más humilde, hijo directo de algún inmigrante, probablemente europeo. Sin embargo, el estrato social era más bien clase media alta. ¿Por qué? Porque la propia universidad había sido formada para formar una clase dirigente política. ¿Y qué pasa? Aparece finalmente en febrero, a partir de una estrategia electoral muy simpática en la que le debemos el peronismo al propio embajador de Estados Unidos, Spielbraden, hermano del director de la CIA, vino a la Argentina a hacer campaña con la gente del reformismo contra el peronismo, y eso hizo que finalmente ganara el peronismo. Braden o Perón. Gana el peronismo, la universidad estaba intervenida. El gobierno de facto del 43 al 46 había intervenido en la facultad 3 veces.
3 manifestaciones. ¿Podían, por alguna razón, los alumnos universitarios, aquellos 500 alumnos de la Facultad de Derecho que estaban empadronados como alumnos en 1946, ser simpatizantes del nuevo gobierno de Perón, si Perón venía de un gobierno de facto, y sus padres, sus amigos y las discusiones que tenían en los bares eran que todo lo que fuera militar tenía olor a fascismo, y si no era fascismo era alguna otra cosa, o a comunismo, y todo es malo? ¿Los podemos cuestionar? No, sociológicamente respondían a un interés. Eran antiperonistas antes de que exista el propio peronismo. Le podemos poner una fecha al inicio del peronismo, pero sin duda de hablar de peronismo así duro y puro tenemos que irnos después del 46. Partido peronista desde 1947. De 1947 tuvo también un paquete de leyes que están en el primer plan quinquenal, como los derechos civiles de la mujer, que es un gran elemento democratizador, y la ley de organización de las universidades nacionales, que eran poquitas, eran 4 en aquel momento. Siempre va a haber críticas, que el derecho al sufragio femenino era algo que se venía hablando 50 años antes. Sí, bueno, pero se hizo norma positiva durante este gobierno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que la ley de universidades alcanzaba con la ley de Avellaneda de 1885, de la época de la consolidación del Estado moderno. Bueno, sí, pero hay algo que tenemos que decir como alumnos universitarios. Hay solamente 2 antecedentes de constituciones en la República Argentina que toman en cuenta la circunstancia universitaria. Una es de 1873, que es una reforma de la Constitución Provincial de Buenos Aires. Incorpora la cuestión universitaria en su articulado. ¿Cómo? Creando las facultades que componen la hoy Universidad de Buenos Aires. Antes eran departamentos de estudio. La segunda es la Constitución de 1949, con todas las críticas que se le quieran hacer. Sin embargo, si bien la Constitución del 49 en materia de educación, como derechos sociales, políticos y culturales, llega tarde a la moda del constitucionalismo social imperante en el mundo de aquella posguerra, lo cierto es que es uno de los primeros textos, normas fundamentales que incorpora la palabra cultura. Y el artículo 37, capítulo 4, dice que la universidad tendrá una función social. ¿Cómo trató el peronismo de poder gestionar y solventar esa función social? Básicamente le generó a la universidad, le dio presupuesto. Digámoslo en términos muy sencillos. La Universidad de Buenos Aires en 1946 tenía 20.000 alumnos, redondeando, 20.400. Para 1950 la Universidad de Buenos Aires los había duplicado y un poquito más a 42.911 alumnos. El presupuesto en pesos moneda nacional, lo pueden convertir en la página del Banco Central, era de 17 millones en 1946 y pasó a ser de 82 millones en 1950. El aumento es exponencial. Así, otras universidades que duplicaron alumnos y superaron, por supuesto, triplicaron o cuadruplicaron el presupuesto son La Plata, Córdoba, Tucumán. Digamos una cosa, la Facultad de Derecho en 1946 tenía 500 alumnos, para el golpe de Estado en 1955 tenía 5.500. ¿Eran todos peronistas? No, por supuesto que no. ¿Le tenían alguna deuda? No, por supuesto que no. ¿Era el peronismo personalista? Sí, a partir de 1953 sí, fue particularmente personalista y pueden ustedes retomar quejas de aquellos alumnos reformistas de que el luto por el fallecimiento de Eva Perón fue obligatorio o que en los despachos de
profesores y funcionarios había retratos, que era algo bastante común. Sin embargo, yo les voy a comentar, el caso particular de la propaganda peronista lo gestionó un personaje llamado Apol, que estaba a cargo de la Secretaría de Prensa y Difusión, que era un fanático de Hollywood. La propaganda peronista se basa en la propaganda norteamericana, no es nazi, no es filosoviética, no nada por el estilo. Una curiosidad, como para comentarles. Pero volviendo a los alumnos, y por qué es tan sensible que estemos hablando de esto hoy acá, los alumnos de élite comprometidos con la causa de la reforma, que era la participación del alumnado en el Consejo Académico, formaron parte de comandos civiles revolucionarios. Comandos civiles revolucionarios que tomaron la Facultad de Derecho en 1955, instalaron un gobierno provisorio de 10 días y entregaron el gobierno al almirante Rojas y al general Aramburu, como un hecho patriótico. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿El peronismo le permitió a los alumnos participar del gobierno de la universidad? Sí, y fue muy tensa la relación. ¿Por qué? En la ley 13.031 se permitía que los estudiantes tuvieran un representante en el consejo académico, que tenía voz, pero no tenía voto. Y eso generó una tensión. En 1954, la ley de educación superior se modifica y permite que los alumnos ya tengan voz y voto. Con lo cual, este reclamo reformista se ve por primera vez saldado durante el gobierno de Perón. Sin embargo, para la historia contemporánea quedará como que la época de oro de la Universidad Argentina va a ser después del golpe, donde finalmente podrán participar los alumnos en la vida política de la universidad. Algo les tengo que comentar. A raíz del decreto 4161 y otra mucha normativa, no solamente que deroga la Constitución por el bando militar, implícitamente la representación política de la mayoría política efectiva que tenía la Argentina en aquel momento no puede participar. Entonces, si hablamos en términos científicos de la democracia y de la participación en algo, tenemos que tener presente que la historia argentina es particularmente complicada. Y tenemos una gran responsabilidad como miembros de la universidad, porque seguimos siendo élite política e intelectual, de cuáles son los mecanismos que reproducimos. Por supuesto que la Constitución del 49 no es perfecta, los propios doctrinarios que escriben en las revistas de análisis jurídico de la época, acá la propia facultad critican, nos prometieron que era una reforma profunda y es medio parcial. Unos que querían la revolución, unos que querían una constitución absolutamente aristotélico-tomista. Bueno, nos debemos, como dijo el doctor Rabinovich más adelante, la obligación de tener presente la historia. Por todas esas tensiones políticas es que el día de hoy es particularmente especial e importante. Los invito a siempre tener presente que cada vez que vean que alguien da algo por sentado, duden. Por las dudas, duden. Así que, querido Mauro, te felicito. Es un honor poder compartir con mis amigos extranjeros este libro. Gracias.